Hoy traigo al canal el famoso libro de Jordi Wild, Así es la vida. En este caso, para las dos o tres personas del mundo que no conozcan a Jordi Wild, es uno de los creadores de contenido más influyentes de habla hispana, también conocido por su manera de comunicar de forma directa y sin filtros. Y este libro es prácticamente una extensión de su forma de ver el mundo. En este caso nos muestra una recopilación de reflexiones que hace sobre la vida, sobre el éxito, sobre el fracaso y también verdades incómodas que a veces evitamos también en torno al desarrollo personal. A lo largo de todo el libro, Jordi nos va a querer desmontar el espejismo que vivimos acerca de la autoayuda. ¿Por qué? Porque prefiere mantenerse de una manera estoica, pragmática, ante todo lo que tiene que ver con el caos moderno y esa falsa autoayuda en la que nos vemos sometidos. La primera verdad a la que nos va a meter de lleno el libro es que el universo conspira a tu favor. Bueno, esta ilusión de que el pensamiento positivo y la ley de la atracción garantizan el triunfo o de que el mundo te debe algo porque eres especial, bueno, pues al final quiere romper con todo esto y dice que la realidad va más bien a su aire. ¿Por qué? Porque por mucho que lo intentes y te esfuerces, es estadísticamente probable que fracases. El mundo al final no está diseñado para recompensarte de una manera justa y no puedes gobernarlo con la imaginación. El primer paso hacia la libertad es aceptar el desastre, ¿no? Esto lo veo de una manera muy lógica porque al final parece que muchos gurús nos acercan a esa ley de la atracción donde si lo quieres, si lo necesitas, si lo deseas, te va a venir. Bueno, pues a veces la realidad es mucho más cruda y hay que someterse a veces a la objetividad y a la realidad manifiesta. Entonces, esta primera verdad ya nos mete de lleno en lo que va a ser el resto del contenido del libro. Partimos de dos formas de enfrentar el mundo. Una manera a la antigua usanza de esa ayuda más tóxica, ¿no? De esa autoayuda más tóxica. Y por otro lado, de la antiautoayuda o visión más realista de las cosas. En una, por ejemplo, en la ayuda clásica, es si lo deseas lo suficiente, lo obtendrás, el éxito estará garantizado. Bueno, pues en la anti-autoayuda pragmática que sostiene Jordi, dice que esa probabilidad de fracaso es muy alta, hay que tener un plan B, C, D y E, lo cual veo muy lógico. Por otro lado, frente al fracaso, en la ayuda, ¿no? Autoayuda clásica es que si fracasas es porque no te esforzaste lo suficiente o no lo visualizaste lo suficiente. Bueno, pues a veces el fracaso es parte de una estadística o parte de una probabilidad, como es lógicamente normal. El caos, al fin y al cabo, es inevitable y hay ciertos factores que nosotros no podemos controlar. No todo viene de una ley de la atracción. Y frente al éxito, por ejemplo, en la autoayuda, ¿no? Clásica, la meta final es ese dinero, estatus, es decir, lo es absolutamente todo, esa meta. Jordi lo que propone es que es el proceso, el aprendizaje y la resiliencia construida en el camino lo que es el verdadero desarrollo personal. Otro de los conceptos que vamos a ver no solo una, sino varias veces a lo largo del libro, es el del efecto Rocky, Rocky Balboa. Bueno, este es el ejemplo de un boxador que parte de la nada y acaba siendo el campeón de campeones. Mediante un esfuerzo, tanto físico como mental, extenuante, consigue llegar a la meta. Y mientras tanto, ha sufrido, sufre mucho, le cuesta todo mucho y finalmente parece que acaba consiguiendo eso que tanto quería. Bueno, pues Jordi lo que comenta es que esto normalmente se debe a una anomalía estadística y no puedo estar más de acuerdo. Todas esas cosas que vemos muchas veces en las películas de si te esfuerzas, si sufres y finalmente lo conseguirás. Bueno, pues a veces no. ¿Por qué? Porque no siempre se consigue y a veces el precio de haber hecho todo eso es un coste tanto psicológico como físico. De hecho, se hicieron varios estudios donde en una muestra de más de 3.000 veinteañeros que duró más de 25 años de seguimiento, fijaros el tiempo, se halló que quienes perseveraron hasta el extremo por objetivos irreales terminaron con graves problemas de salud. Es decir, hay unas consecuencias por ejemplo, de mayor hipertensión, incluso enfermedades cardiovasculares, lentitud cognitiva. Es decir, al final, el precio que tenemos que pagar a veces por intentar llegar a ser quienes, pues a lo mejor no podemos llegar a ser, pues es un precio muy muy alto. Y esto es lo que comenta Jordi como efecto Rocky. Otro de los conceptos que vamos a ver es
para mí también, incluso uno diría de mis favoritos a lo largo del libro, que es el de que el código postal importa más que el código genético. Bueno, pues aquí tengo que decir que estoy muy de acuerdo. Al final, de manera estadística y en manera de probabilidad, tenemos muchas más posibilidades de conseguir algo si el entorno donde hemos nacido es un entorno estable y sobre todo con una capacidad de mejora, ¿no? Al final tenemos que alejarnos mucho del mito ese de que la adversidad genera campeones. Bueno, al final la estadística lo que dice es que el éxito prospera donde hay recursos y estabilidad, y eso es algo que es sumamente claro y lógico. Por otro lado, también nos va a introducir el concepto, o la parte más sombría o oscura de la mente, ¿no? Es decir, que al final nos comenta que nosotros podemos a veces ser nuestro propio peor enemigo y que lo más importante en esta vida es pedir ayuda, dado a que no tiene que ser algo que nos avergüence, no tiene que ser algo que nos cause un problema. Al final, si cuando nos duele algo vamos al médico, pues en este caso es lo mismo, ¿vale? Si estamos sufriendo a nivel psicológico, es súper importante acudir a un especialista. Y como todo buen creador de contenido, por supuesto nos va a hablar de una de las divisas actuales más importantes, que son los likes, y de cómo todo este tema de las redes sociales está cambiando en nuestra vida. Al fin y al cabo, pasamos de acciones simples a consecuencias súper altas, como puede ser el deslizar simplemente por el móvil haciendo scroll. Es una acción muy simple que tiene consecuencias muy bestias. Por otro lado, tenemos la exposición global, donde aquí lo que vamos a encontrar es que anteriormente, ¿no? O hace unos cuantos años, nosotros nos exponíamos simplemente a nuestro círculo social más cercano. Ahora, subiendo una fuente de internet, te pueden llegar a ver miles de millones de desconocidos. Por otro lado, también nos enfrenta a los picos de dopamina, es decir, a toda esa dopamina que tenemos que estar recibiendo ya de forma constante. Y además también nos habla de la dependencia y del narcisismo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, con todo este sistema dopaminérgico creado, necesitamos cada vez más y más y más. Y en cuanto a la anatomía de la aprobación social, es decir, he hablado ya en varios vídeos de la importancia ancestral que tienen los vínculos sociales y de la importancia que a día de hoy sigue manifestando en nuestro cerebro. De hecho, se hicieron distintos estudios donde cuando se mostraba una imagen mala de nosotros, se activaban muchísimas zonas del cerebro, ¿no? Y esto nos lleva a pensar cómo al final el hecho de que el cerebro busque esa validación social, que no deja de ser un componente ancestral, evolutivo, hace que ahora que lo tenemos 24/7 y que tenemos que estar con esa máscara social constantemente puesta, hace que tengamos un agotamiento psicológico crónico. ¿Por qué? Porque lo que antiguamente era un momento muy determinado, ahora se extiende en el tiempo, siendo todos los días de la semana, todas las horas de la semana, y no encontramos ningún tipo de descanso, generándonos ese agotamiento. Ahora vamos a ver la cultura de la cancelación, es decir, de cómo las redes sociales transforman un error en literalmente un linchamiento social, ¿no? Al final tenemos que ver cómo desde un error inicial, ¿no? Como puede ser un comentario, una foto o un simple desliz, ¿no? Genera, lo primero, una descontextualización absoluta de las cosas. Es decir, simplemente nos fijamos en el error, no en el contexto de lo que ha podido ser ese error. Y además se produce la teoría de Christakis, que es básicamente aislarnos como unas cámaras de eco, ¿vale? Donde demonizamos absolutamente todo lo que no tenga que ver con lo que pensamos. Por otro lado, encima, todo ese error se agranda con el anonimato, ¿no? de las redes sociales, donde te puedes hacer perfiles de cualquier tipo, no tienes que poner tu nombre muchas veces, y al final ese anonimato está protegiendo a verdaderos acosadores, ¿no? Con lo cual se hace todavía más grande. Y al final lo que sucede, ¿no? Tras todo este compuesto de cosas, es la destrucción de la reputación, ¿no? Hay un castigo desproporcionado y además sin posibilidad de redención. Y ahora viene lo más importante, es decir, si las cartas ya están echadas, de alguna manera el fracaso es estadísticamente probable y encima nuestro entorno digital es tóxico, ¿cómo vamos a jugar esta partida? Bueno, pues lo primero que nos va a proponer es pasar de la meta al proceso, es decir, del efecto Rocky al efecto Age of the Tiger. Pasar, por un lado, de lo que es obsesionarse con la meta y con el resultado final, y por otro lado, obsesionarse con todo el proceso, es decir, con todos los aprendizajes, la disciplina, es decir, con todo lo que vas ganando hasta que llegas a esa meta. Es decir,
cambiar esa visión va a hacer que pases de poder acabar en un burnout a verdaderamente sacar un aprendizaje, pase lo que pase. También nos propone el concepto de hackear la suerte, es decir, de, por un lado, aceptar la intuición, es decir, también fiarnos de esa parte un poquito más invisible. Por otro lado, también nos da el concepto de perseverancia, es decir, de tirar los dados repetidamente y si fallan, lo asimilas como un tropiezo temporal, no como una tragedia de identidad. Y por supuesto, la adaptación, es decir, convertir la mala suerte en buena. Y si el resultado obliga a un cambio, lo afrontas con flexibilidad, como una oportunidad para poder adaptarte. Es decir, por un lado, fiarse de la parte invisible, es decir, de la intuición. Por otro lado, perseverancia, es decir, hay que ver los fallos como simplemente un error temporal hasta llegar a lo que queremos. Y por supuesto, ir adaptándonos y siendo flexibles a todas las cosas que nos vayan sucediendo. Y aquí viene una parte muy guay que es la matriz estoica, y es decir, es cómo ver de forma pragmática lo que controlas y lo que no controlas. ¿Qué controlamos? Bueno, pues controlamos nuestro nivel de esfuerzo, es decir, cuántas veces hacemos ciertas cosas. El foco, es decir, si nos enamoramos del proceso y incluso de cómo lo estamos haciendo. De las reacciones, eso también lo podemos controlar, cómo reaccionamos a las cosas. Y por supuesto, nuestro entorno. ¿Qué no controlamos? El resultado final. Desde luego no controlamos el punto de partida, que es ese código postal, ¿no?, del que hablábamos al principio del libro. La opinión pública, es decir, los juicios, los likes, eso no lo podemos controlar. Y el caos del mundo, es decir, todas estas cosas que nos van sucediendo y que parecen a veces tan irreales y se convierten en algo real, por desgracia. También nos habla de la curación del entorno, es decir, cómo la calidad de tu entorno dicta la calidad de tu resistencia mental. Y aquí nos habla de varios conceptos que para mí también son muy importantes, como pueden ser el círculo íntimo, las relaciones auténticas basadas en la reciprocidad, súper importante, generar un círculo íntimo y que sea lo más sano posible. Los límites claros, las barreras, que es la capacidad de cortar lazos a veces y de identificar y bloquear tanto a unas personas como ciertas acciones de esas personas. Y el exterior, es decir, el ruido. Cómo ignorar activamente la validación vacía, el linchamiento digital y las expectativas impuestas por la sociedad. Y por último, vamos a exponer esa fórmula de la antiautoayuda, que por un lado se va a hacer mediante la aceptación del caos, más la curación del entorno, más el foco en el proceso, va a ser igual a esa resiliencia auténtica. Bueno, Jordi, una de las cosas que va a meter como concepto principal del libro es sobrevivir al desastre. El éxito real no es vencer siempre, es sobrevivir al caos con una mente intacta y el orgullo de haber jugado la partida a tu manera. Y por supuesto no quiero irme sin hacer una pequeña reflexión personal sobre el libro. Y la verdad es que me ha gustado mucho, mucho la visión que tiene Jordi sobre estos libros de autoayuda típicos, ¿no? Y de cómo esa visión general de creer que mediante la visualización vas a conseguir muchas cosas, por supuesto es muy importante, ¿no?, la visualización y ese tipo de creencias, pero no lo son todo y a veces tenemos que jugar con las estadísticas, con la probabilidad, y es que muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos y al final lo que tenemos que hacer es verdaderamente ir adaptándonos a ese caos con el que vivimos, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces habéis estado en medio de vuestro proceso de conseguir eso que tanto queréis y os ha frenado las cosas? Os ha frenado la vida, os ha frenado una enfermedad o os ha frenado X. Bueno, pues al final de eso se trata este libro, de entender que a veces ese desarrollo personal, de conseguir la mejor versión, se trata de ir adaptándose, de ir sobreviviendo al caos, ¿no?, que es lo que hacemos todos en nuestro día a día y que no se pinta tan bonito, desde luego, en los libros de autoayuda típicos. Entonces, me ha parecido un libro muy original, muy recomendable y verdaderamente una manera muy bonita y sin filtros de entender las cosas. Así que espero que te haya gustado la reseña que he hecho sobre este libro y por supuesto nos vemos en los siguientes vídeos y siguientes reseñas. Nos vemos.